Muy buenos días, hermanos. Nuevamente en IBI. En este instituto seguimos con el tema Ruth. Nos quedamos en el capítulo 1, versículo 17. Si algo, excepto la muerte, nos separa. Hay comentaristas y expertos que dicen que esta no es la mejor traducción del texto hebreo y que sería mucho mejor decir lo siguiente: si aún la muerte nos separa, o ni siquiera la muerte nos separará. Es probable que Ruth haya querido decir, aun cuando tú mueras, no va a haber separación entre nosotras. Yo seguiré residiendo allí donde estén tus restos mortales. Ella asume las costumbres hebreas en cuanto a los entierros, que incluían el sepulcro familiar y la reunión de los huesos en un osario común después de la descomposición del cadáver. Quisiéramos pensar a veces en sus palabras. ¿Habrá alguna intuición de la esperanza de vida más allá de la muerte? El tema es muy complejo, pero parece que el concepto de Seol, según Génesis 42:38, sino el de la resurrección, Job 19:26, Hebreos 11:19. Estaba muy arraigado en la esperanza de Israel. No hay razón para la que Ruth lo desconociera. Cuando dos creyentes se comprometen en amistad y comunión, no es solo hasta la muerte, porque ni siquiera la muerte los va a separar. Al ver Noemí que Ruth estaba decidida a ir con ella, no le insistió más. Capítulo 1, versículo 18. Nuevamente hay un verbo mucho más robusto en el hebreo que el que se emplea en la traducción castellana. Estar decidida es literalmente endurecerse, es decir, obstinarse. Noemí vio tanto por la grandeza de sus palabras de compromiso como la intensidad del tono de su voz, como también el juramento en el nombre de Yahvé, que Ruth estaba totalmente empeñada e inamovible en la decisión que había tomado. Se acaban los discursos de disuasión. En momentos tan trascendentes y decisivos, la verdadera fe siempre tiene algo de obstinación. Es una afirmación interior de decisión, un compromiso que se endurece en su determinación. Es la misma actitud íntima que el Señor exige a Josué. Solamente sé fuerte y muy valiente. Josué capítulo 1, versículo 7. Y que el salmista nos exige a nosotros. Esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera al Señor. Salmo 27, 14. Caminaron pues las dos hasta que llegaron a Belén. Capítulo 1, versículo 19. Después de todo ese episodio en el camino, que nos proporciona una parte principal de la acción de esto que viene, reemprenden el viaje. Sin más comentarios llegan a Belén. La distancia total serían unos 80 kilómetros y la experiencia del viaje posiblemente haya sido dura, peligrosa para dos mujeres en los tiempos anárquicos de los jueces. Pero al autor no le interesan esos detalles. Para él lo más importante no es el viaje, sino el cambio de dirección que éste ha significado en la vida de Ruth. Y sucedió que cuando llegaron a Belén, toda la ciudad se conmovió a causa de ellas, y las mujeres decían, ¿no es esta Noemí? La frase inicial, y sucedió que, indica que aquí comienza un nuevo episodio. Esto confirma la repetición de la misma frase.
llegaron a Belén, que de otra manera sería algo redundante. Así pues, esta parte del versículo debería estar precedido por un punto y aparte. En esa llegada de Ruth y Noemí provocó una conmoción en el pueblo. Confirma que Noemí ha sido una persona de cierto prestigio en aquella sociedad. El verbo se conmovió es el mismo que está en 1 Samuel 4:5, cuando Israel aclamaba la llegada del arca, y parece indicar más la alegría del reencuentro que la tristeza de una compasión. De igual manera, la exclamación ¿no es esta Noemí?, expresa la sorpresa del reconocimiento más que la lástima de ver los cambios que el sufrimiento ha obrado en ella. Con todo, esta pregunta anticipa uno de los grandes temas del libro de Ruth, la identidad de la persona, y la respuesta de Noemí lo refuerza. El autor, sin duda, quiere que reflexionemos sobre la identidad y la condición de Noemí. En el verbo decía, en hebreo es femenino, es decir, indica que los sujetos son femeninos. Así pues, son las mujeres del pueblo las que salen al encuentro de Noemí y las que comentan su llegada. Los hombres estarán en el campo ocupados en la cosecha. Vamos a observar en todo el diálogo que sigue. No hay ninguna referencia a Ruth. Es como si para las mujeres de Belén ella no existiera. Más adelante todo el mundo la va a llamar la Moabita. Desde el primer momento sospechamos que Ruth tuvo que afrontar actitudes discriminatorias que seguramente le habrán dolido. Y a veces, como cristianos, hacemos cosas despistados, como lo quieras llamar, ya sea en ofrecer un lugar a un hermano donde esté sentado, ya sea para saludarlo, y sí, a veces podemos ser como cuando estás distraído, pero siempre, y eso lo hablo de manera general, en ello me incluyo, hay que siempre ser cordiales, no discriminar a nadie, absolutamente a nadie. Es una de las partes de las que han hablado y yo sí quisiera decirles algo. Todos los que somos hechos, todos, se merecen un respeto, un amor y un cuidado. Y ella les dijo, no me llaméis Noemí, llamadme Mara. Capítulo 1, versículo 20. Los que sí se familiarizan con la historia del peregrinaje de Israel por el desierto, no necesitaban saber que Mara significa amarga. Éxodo 15, versículo 22 al 26. Quiero explicarle algo como alumno. Cuando yo doy una cita, usted tiene que buscarla y ponerla en su manual. Asegurarse de lo que le estoy hablando que lo lleva a ese versículo. Yo lo hago para cortar tiempo. Si hubiera una equivocación adelante o algo que no se comprendiera, adelante lo pueden escribir en donde estamos trabajando ahorita. Y la otra es que si van a entregar manual, no me gustan las tareas, pero sí van a entregar su manual. No se vale copiar, no se vale prestárselo, ni cambiarle el formato cuando lo presta. Bien, fue en Mara donde Dios se manifestó como el Dios sanador, convirtiendo el agua amarga en dulce. La ironía del caso es que aún aplicándose a sí misma este nombre, Noemí no comprende que Dios
obrará la misma sanidad en ella en el transcurso de su propia historia personal. Las palabras de Noemí están cargadas, efectivamente, de amargura y reflejan la frustración, el abatimiento, la autocompasión que siente, que considera ella que su propio nombre placentera o dulzura no le conviene. Sus palabras le quieren y le dan la razón. El testimonio público ante las mujeres de su amargura a causa de la mano de Dios contra ella. ¿Será una coincidencia que el capítulo 4 acabe con las mismas mujeres dando testimonio de Noemí de la bendición de Dios sobre ella? Porque el trato del Todopoderoso me ha llenado de amargura, capítulo 1, versículo 20. Noemí aduce 4 argumentos para explicar su resentimiento, o mejor dicho, expresa la misma queja de 4 maneras diferentes. Capítulo 1, versículo 20-21. Con la primera señala el estado general de su ánimo que ha dado lugar al juego de palabras en torno a su nombre. Se encuentra llena de amargura. Con la segunda, explica la causa de su amargura. Ha vuelto con las manos vacías, sin parientes ni posesiones. Con la tercera, comprende que está bajo el juicio divino y Dios ha dado testimonio en su contra. Y con la cuarta, piensa que está bajo castigo debido a este juicio, está afligida. Lo distintivo de su queja es que en las 4 frases y con mucha insistencia se repite la idea de que Dios es el autor de sus males. El trato del Dios Todopoderoso me ha llenado de amargura, vacía me ha hecho volver al Señor, el Señor ha dado testimonio contra mí, el Todopoderoso me ha afligido. A estas 4 afirmaciones debemos añadir una quinta, que ya hemos visto al final del versículo 13. La mano del Señor se ha levantado contra mí. Está abundantemente claro que Noemí atribuye sus males a Dios. Esta insistencia quizá revele una deficiencia en su percepción de la parte que ha tenido la culpabilidad humana en estas circunstancias tan amargas. Pero con todo, sus quejas son afirmaciones de fe. Mejor atribuir a Dios una intervención soberana, aunque sea con resentimiento, que negar su soberanía. Al menos va a la mano de Dios. No vive en un mundo gobernado por el azar. Sin embargo, mucho mejor hubiera sido reconocer la soberanía divina con espíritu de fe, confianza, arrepentimiento, porque entonces a lo mejor habría visto que la presencia de Ruth con ella era una verdadera bendición y una firme evidencia de esa providencia que Dios le estaba dando divina. Bueno, a ver si me informan mis 50 minutos para que no me vaya yo, porque no tomé tiempo. Hablo del tiempo de la grabación. Ahora es incapaz ella de ver esa misericordia de parte de Dios. ¿Cuántos no nos encontramos de esa manera? Ante las circunstancias, Dios mío, al menos ella atribuye esto, pero somos tremendos para hablar. Y ella está hundida bajo la vergüenza, la angustia que siente ante sus compatriotas y con plena sinceridad en su primera afirmación reconoce el resentimiento que se encuentra llena de amargura. Tanto aquí como en la 4ª frase Noemí emplea el nombre El Shaddai para referirse a Dios, nombre que contempla a Dios como proveedor y guardián de su pueblo. Es ese nombre que no se encuentra con mucha frecuencia en la Biblia, excepto en el libro de Job, que parece ser el nombre preferido de Noemí en ese momento. Es un nombre muy antiguo que aparece habitualmente en contextos en los que Dios es contemplado en su gobierno soberano y juicio, el Shaddai. Llena me fui, pero vacía me ha hecho volver el Señor.
Esa segunda afirmación sorprende por dos motivos. Primero, en realidad la perspectiva no era tan halagueña en el momento de su salida como para decir yo me fui llena. Al contrario, fue porque la familia ya no estaba tan llena como antes y porque temía estarlo menos aún, por lo que emprendieron el viaje. Pero nos resulta fácil, bajo las angustias del presente, olvidar siempre las del pasado. Y solo cuando hemos sufrido una pérdida mayor, cuando la estrechez de antes parece una plenitud. Lo cierto es que Noemí se fue, con marido e hijos, y volvió sin ellos. En segundo lugar, demuestra poca gratitud hacia Ruth al decir que ha vuelto con las manos vacías. Nadie está dudando que sea lamentable, pero es un resentimiento distorsionado, un poco los verdaderos límites de la aflicción. Si bien es cierto que salió de Belén con esa familia natural, ahora vuelve con Ruth, la esperanza de una nueva familia. Su autocompasión la ciega ante los bienes de esa providencia divina y los beneficios espirituales del retorno al pueblo de Dios. La frase con las manos vacías va a volver a aparecer en el capítulo 3, versículo 17. Otro ejemplo más de cómo el autor utiliza repeticiones para marcar el progreso de la acción. ¿Por qué me llamáis Noemí, ya que el Señor ha dado testimonio contra mí? La tercera afirmación es sorprendente. Noemí está reconociendo que detrás de las circunstancias adversas debe estar la desaprobación de Dios. Y por alguna razón, Dios no está contento con ella, aunque ella no especifica la causa del descontento de Dios. El lenguaje es jurídico. Ella comprende que la acusación del testigo divino está en su contra. La implicación parece ser que la estancia en Moab no tenía la aprobación de Dios y que la familia está cosechando las consecuencias. Y el Todopoderoso me ha afligido. Con esta última afirmación, Noemí vuelve a explicar con toda sencillez a sus vecinas que está en una gran angustia. Pero por eso casi sería una crueldad por su parte llamarla Noemí. Sin embargo, hay algunos comentaristas que prefieren ver en esta frase una continuación del lenguaje jurídico de la frase anterior y la traducen de la siguiente manera: el Todopoderoso ha pronunciado sobre mí un veredicto maligno, que es la misma frase en Éxodo 5:22 y Números 11:11. El testigo de la acusación es también el juez que dictamina la sentencia. Capítulo 1, versículo 22. Y volvió Noemí y con ella su nuera Ruth, la moabita. Esta sección del capítulo 1, versículo 6-22, ha comenzado con un versículo, capítulo 1, versículo 6, que resume y anticipa lo que había de ocurrir. La misma sección ahora se cierra con otro versículo que la resume y concluye. Con toda sencillez el autor ata los cabos diciéndonos quiénes llegaron a Belén, de dónde venía y cuándo llegaron. Y por primera vez se le da a Ruth el nombre que después empleará con frecuencia, la moabita, nombre que afirma su posición de extranjera y nos recuerda la misericordia divina que ha incorporado en Israel a un miembro del pueblo al que la justicia divina había excluido. Vamos a ver el énfasis del verbo volver. Aquí está empleado 2 veces y es una palabra clave del capítulo, en el cual aparece 12 veces en hebreo.
Y además recordarnos la lucha interior de Ruth y Orfa y su necesidad de elegir entre volver atrás a Moab o volver a Belén con Noemí. Especialmente nos está abriendo una perspectiva amplia sobre las cuestiones trascendentales de la vida que el libro de Ruth nos plantea. ¿En dónde está nuestro verdadero hogar? ¿A qué pueblo pertenecemos? ¿Dónde encontraremos seguridad, marido, pan y casa? La vida nos ofrece dos alternativas de retorno: volver atrás o volver con el pueblo de Dios, regresar a Moab o regresar a Belén. El imperativo del mensaje bíblico en esencia no es más que esto: volveos. Regresando así de los campos de Moab, llegaron a Belén el comienzo de la siega de la cebada. Capítulo 1, versículo 22. La frase regresando así de los campos de Moab se hace eco de las mismas palabras en el versículo 6. Juntas sirven como marco para delimitar la escena. Vemos una sensibilidad literaria del autor, quien da énfasis a ciertos hechos y temas mediante la simetría de la estructura de su escrito. El factor que originó toda la acción de este capítulo fue el hambre. Capítulo 1, versículo 1. El dato que lo concluye es una cosecha. La primera escena principal del libro abre capítulo 1, versículo 6, con la esperanza de pan. Ahora se cierra con el cumplimiento de esta esperanza. Ese peregrinaje de Noemí la llevó desde el hambre hasta el comienzo de la cosecha. Ella no ve esta trayectoria, pero el autor no quiere que se nos escape. Ella habla del Todopoderoso con sus juicios, pero no es consciente de una providencia benigna en el gobierno de Dios que el autor en cambio desea que nosotros veamos. La cosecha de la cebada comenzaba en abril, en las llanuras. Era la primera de las cosechas de cereales, anticipando en una quincena la del trigo. El periodo de las cosechas duraba de abril a junio. En nuestra sociedad contemporánea, posterior a la Revolución Industrial, hemos perdido la sensación del paso de las estaciones del año, marcado por las siembras y las cosechas, que es típico de cualquier sociedad rural. Y para los judíos, como para los practicantes de muchas religiones, el calendario agrícola iba entrelazado con las celebraciones y acontecimientos del año litúrgico. Las fiestas, la cosecha de la cebada coincidía con la fiesta de la Pascua, la del trigo con Pentecostés. La historia de Ruth en Belén, que estamos a punto de seguir estudiando, va pues desde la Pascua hasta Pentecostés, capítulo 2, versículo 23. ¿Es esto una coincidencia? Si lo es, seguramente es una de aquellas coincidencias que llenan las páginas de las Escrituras. Con la Pascua, los cristianos celebramos el sacrificio del Cordero de Dios, mediante el cual Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, incorporándonos en su familia, haciendo de judíos y gentiles un solo pueblo suyo. Segunda de Corintios 5:19, Efesios 2, versículos 12 al 16. Segunda de Corintios 5:19, Efesios 2, versículo 12, 16 al 16. Es algo muy apropiado que Ruth tome su decisión de echarse sobre el Dios de Israel y llegar a incorporarse en el pueblo de Belén, precisamente en el momento de la Pascua y la cosecha de la cebada. Pero los propósitos de Dios para con su pueblo no acaban con la Pascua. Sigue un Pentecostés, la culminación de la cosecha del trigo. Casi digo tigre, del trigo. Fiesta en la que los cristianos recordamos nuestra unión con Cristo.
mediante el bautismo en el Espíritu Santo, y anticipamos nuestra plena unión con Él en las bodas del Cordero, unión de la cual el Espíritu es garantía y arras. Efesios capítulo 1, versículo 13 al 14. Qué oportuno. Por tanto, nuestra historia, la novia se una con su esposo al final de la cosecha del trigo en Pentecostés. En Dios no hay casualidades, nunca. El telón desciende. Pues al final del primer acto, las quejas de Noemí aún están resonando. Pero deliciosa ironía, la persona que será la solución a esas quejas de Noemí está silenciosamente a su lado. Qué mujer tan prudente, callada, qué nuera. Y el autor nos prepara para el segundo acto, indicando que la cosecha de la cebada acaba de comenzar. Solo voy a dar como un resumen para que usted tenga más claro. 3 mujeres, hablando del capítulo 1, versículos 6 al 22. 3 mujeres, 3 personalidades bien diferentes. 3 maneras diferentes de enfocar una adversidad. 3 tipos de amistad, 3 conceptos de compromiso. Orfa, desde el criterio de este siglo, hizo más de lo que se podía haber esperado de ella. Noemí decidió marcharse y podía haberlo dicho con mucha razón. No puedes esperar que vaya contigo al extranjero. Te he sido fiel mientras estabas aquí. He cumplido con mi deber para contigo, pero tu marcha me exime de toda responsabilidad adicional. Pero no, el compromiso de Orfa es mucho más serio. Cumplirá hasta el fin con su deber. Solo después de mucha insistencia por parte de Noemí, la abandona. El compromiso tiene límites, no solo con Noemí, también con el Señor. Ese es su compromiso. Y es Noemí quien llena el capítulo 1 como una protagonista, como también va a ocupar el centro del escenario al final del libro. El prólogo, capítulo 1, versículo 1 al 5, nos ha enseñado a contemplar la tragedia familiar desde su perspectiva, y son sus quejas contra Dios las que resuenan al final del capítulo, planteando el gran interrogante del libro. ¿Dónde está Dios cuando se sufre? Se alza como una figura trágica, hundida en su dolor y perturbación. Se revela también como una persona noble. Está dispuesta a sacrificar su legítimo derecho a insistir en que sus nueras la acompañen. Sabe que no sería justo exigirles la integración en un nuevo pueblo y una residencia permanente en el extranjero, experiencias que a ellas mismas les van a resultar tan penosas. Pero si en un momento se sacrifica y se muestra desinteresada, en otro le salen palabras que denotan autocompasión, amargura, egocentrismo. En vez de considerar lo que la llegada a Belén representaba para Ruth, solo puede pensar en sí misma. Y siempre le pasa a muchos. Piensan en sí mismos y no en los demás. Pero más allá, 2 mujeres sacrificadas, generosas, hasta donde llegan, brilla el pleno desinterés y la entrega de Ruth. Voy contigo hasta el fin,
hasta las últimas consecuencias, no te abandonaré jamás, no te impongo condiciones porque mi compromiso no está sujeto a lo que tú hagas ni a donde vivas. Me comprometo contigo de tal forma que mi compromiso ni siquiera acabará con tu muerte. Tu pueblo seguirá siendo mi pueblo, tu lugar mi lugar, tu Dios mi Dios. Nada de amargura en medio de la generosidad de Ruth. Nada de límites a su compromiso, ni con Noemí, ni con Dios. Y lo que podríamos llamar una ironía literaria. Elimelech sale de Belén con su familia, esperando encontrar una solución a ese gran problema del hambre. Pero en Moab lo que encuentra es el fin de aquello para lo cual necesitaba alimento. Encuentra pan, pero pierde la vida. Noemí sale para Moab en desesperación, pero tal es la pérdida posterior de sus seres queridos que puede hablar de aquella salida como de un tiempo de abundancia. Vuelve a Belén con una nuera que acaba de mostrar un total compromiso con ella. Pero tal es su ceguera emocional y espiritual que habla de tener hasta sus manos vacías. Una familia hebrea, heredera de las promesas de Dios, sale de la tierra prometida en busca de bienes materiales. Una moabita, excluida de las mismas promesas, renuncia a su propio pueblo y sale para la tierra prometida. Por razones espirituales, como consecuencia será a través de un gentil, como la fortuna de esta casa judía encontrará su restauración. Verdaderamente, Dios es el Shaddai, el Todopoderoso. No hay nada que acontezca sin su consentimiento y gobierno, pero su soberanía no es ni cruel, ni arbitraria, ni motivo de ningún resentimiento. Dios es perfecto, perfecto. Y Él quiere el bien para nosotros, siempre. Aún cuando nosotros somos infieles, aún cuando pecamos, aún nosotros. Él no. Él es sublime en su lógica, en su justicia, en su soberanía, en su sabiduría. Y se funda finalmente sobre las alternativas humanas de desobediencia, de fe, de incredulidad o de compromiso. ¿Cómo podemos reconciliar la soberanía del Todopoderoso con la responsabilidad humana? No es que vayamos a poder encontrar una respuesta teórica en este capítulo, pero esto alumbra nuestra experiencia vital en estas cuestiones. Como trasfondo del capítulo tenemos por un lado una serie de actos de Dios y por otro unos seres humanos con características propias que a la vez reciben y provocan estos actos divinos. La intervención de Dios se ve claramente en el hambre y en la cosecha y se hace explícita en la frase: el Señor había visitado a su pueblo dándole alimento. El factor humano que insinúa en la frase que abre el libro en los días en que gobernaban los jueces y se hace explícito en las decisiones equivocadas o no de Elimelech, de sus hijos, de Noemí, de Orfa y de Ruth. Estas acciones y sus consecuencias son en parte el resultado de muchas presiones sociales y también de intervenciones divinas, pero siempre son decisiones válidas por cuanto la alternativa realmente existe. Elimelech se va a Moab, pero otras familias en circunstancias parecidas se quedan en Belén. Malón y Kelión se casan con chicas del país, cuando podrían haber enviado a alguien a casa como Abraham para buscarles esposa. Noemí vuelve a Belén, pero podría haberse quedado en Moab. Y sobre todo Ruth decide seguir con Noemí, aun cuando su cuñada vuelve atrás. Y de hecho, la acción de Orfa sirve para poner en perspectiva la de Ruth. Es muy interesante que usted observe
y señalar como otro ejemplo más de la maestría de este autor en el arte literario, que en la cuarta sección también la retención de voz toma relieve porque se ve en contraste con el mero legalismo del pariente anónimo. Tanto Orfa como fulano, capítulo 4, versículo 2, siguen los dictados del sentido común. Tanto la una como el otro están inicialmente dispuestos a asumir el compromiso, pero luego dan marcha atrás por razones de sensatez humana. En ningún caso contraviene un requisito legal, y sin embargo la acción se ve como pobre y egoísta en comparación con la generosidad de la bondad de Ruth y Boaz. La decisión de Orfa, irreprochable desde un punto de vista legal y en plena consonancia con el sentido común, no obstante es el trasfondo gris contra el cual la decisión de Ruth brilla en toda su gloria. Orfa representa una mediocre normalidad humana. Ruth, el sublime resplendor de la fe. Decisiones significativas, responsables, cada una de las cuales trae sus consecuencias para la familia. Y no solamente para ella, afecta claramente a la historia de Israel y en última instancia alcanza la historia de la salvación, y cuya trascendencia se ve en el desarrollo y desenlace de la historia. Y sin embargo es un capítulo igualmente lleno de la soberanía de Dios. Y esto no solo en sus grandes visitaciones naturales y sociales, sino también en medio de las decisiones, acciones y consecuencias, aparentemente de origen solamente humano, de esta familia. Y es por eso por lo que Noemí constante y correctamente atribuye su suerte a la mano de Dios. O bien, esas afirmaciones son la ilusión de una mujer incapaz de andar por la vida sin una muleta religiosa, incapaz de asumir su propia responsabilidad sin hacer de Dios la cabeza de turco de sus males. Y la clave, o bien, la clave del libro, una expresión de fe de alguien para quien la vida es entendida no como absurda y sin lógica, sino con una estructura circunstancial y moral construida por Dios, de una complejidad increíble que trasciende cualquier esfuerzo humano por comprender su mecánica, pero mantenida por un Dios capaz de tejer entre sí el destino de las naciones, de todas las familias de las naciones y de todos los individuos de las familias, sin vulnerar la autenticidad de cada cual. Yo quiero que entienda algo verdadero. En este momento, de esta situación que vivimos, Dios está en todo. Y Dios tiene un propósito, aún en esto que los hombres y que hacemos y que se tiene como consecuencia. En esto, Dios no está afuera. Y a todos, es el tiempo. Si tú estás viviendo a lo mejor esta enfermedad y Dios te permite vivir, pues gloria a Dios, porque Él es el que da y quita la vida. Pero cuando se habla como Noemí, son a la vez afirmaciones solamente de desesperación y de fe por un lado. Son la expresión de una mujer incapaz de asumir una propia responsabilidad. Por otro lado, son la afirmación de fe en un Dios soberano. Ella tendría razón al ver la mano de Dios en sus circunstancias. No la tiene cuando su actitud raya en un determinismo fatalista que excluye la responsabilidad humana. Todo depende de decisiones humanas y todo depende de la mano de Yahvé. El hombre cosecha lo que ha sembrado. Dios cumple todos sus propósitos. El capítulo se centra en una decisión humana, la de Ruth, de identificarse con Noemí y su Dios. Sin embargo, más allá de esa decisión humana,
el Señor se revela como todopoderoso Dios de todo poder y providencia. Esta misma ambivalencia entre la responsabilidad humana y la soberanía divina se especifica más aún en otra de las palabras clave de la historia. En hebreo, Gesed. Gesed es una palabra que es rica en muchos matices. Se refiere a la lealtad en una relación de pacto y a la bondad que va más allá de las estrictas exigencias del pacto. En nuestro capítulo es la palabra traducida como misericordia en el versículo 8 y aplicada tanto a Dios mismo como a Ruth y Orfa. Las nueras no solo han sido fieles a los votos matrimoniales, sino que han ido más allá de ellos en la solidaridad y compasión que han mostrado a Noemí. Por eso Noemí invoca a Yahvé para que él a su vez les muestre Gesed a ellas. En lo sucesivo del libro de Ruth van a ver una serie de actos de bondad bajo la soberanía bondadosa de Dios. Vos se va a revelar como un hombre de bondad. Vos alaba a Ruth por dos actos de bondad. Pero en ambos casos Yahvé es invocado como el galardonador y se sobreentiende como el supremo modelo de todo Gesed. Ese entretejer de lo divino y de lo humano, por tanto, se verá no solo en acciones responsables que traen sus justas consecuencias, sino en actos de generosidad que se corresponden con la bondad y la gran misericordia de Dios. Creo que aquí nos quedamos. ¿Sí? ¿Sí, Omar? Chispas. ¿Te cortó? Y que Dios los bendiga, que Dios los lleve a la culminación de este tema para que lo terminen, de este estudio, de esta enseñanza, y que Dios hable a su corazón. Y también, hermanos, deseo en esta forma que Dios nos ha puesto, que usted termine el ciclo que Dios le está permitiendo, lo guarde, le bendiga, y que Dios está con nosotros. Damos gracias al Señor y que Dios lo bendiga. En el nombre de Jesús, amén.